El refugio de animales del condado de Aven en julio de 2021 era un lugar cargado con algo más que el olor a desinfectante. Estaba cargado con los sonidos de animales solitarios y el peso de cifras abrumadoras, un aumento a nivel nacional en las entregas de mascotas, secuelas de la pandemia. Había inundado los refugios y el condado de Aven sentía la tensión agudamente. La instalación estaba más que llena, llevando los recursos y al personal a sus puntos de quiebre. Sarah Jenkins, la directora del refugio, llevaba sobre sus hombros la carga de 2 décadas en el bienestar animal. Cada día presentaba desafíos, pero este día se sentía particularmente opresivo. La afluencia constante de animales significaba que las decisiones agonizantes eran inevitables. Justo cuando estaba lidiando con la cruda realidad, llegó el oficial Miguel Ramírez, con una caja de plástico estándar en la mano, conteniendo otra vida más que necesitaba santuario en un lugar que no tenía ninguno para ofrecer. «No tenemos absolutamente nada de espacio, Miguel», declaró Sarah llanamente, el agotamiento grabado en sus facciones y su voz. La dura realidad fue subrayada por sus siguientes palabras: «La lista de eutanasia tiene 15 perros esta semana». 15. La respuesta de Miguel fue lenta, mesurada, mientras ajustaba su agarre en la caja. «¿Querrás hacer espacio para este, Sarah?» Su tono era bajo, serio, insinuando la gravedad de la situación. Ejecución hipotecaria de una propiedad cerca de Indio. Parece que el dueño se marchó hace meses. Dejó la caja suavemente en el suelo. Sarah miró dentro. Una forma acurrucada en el rincón trasero, oscurecida por la tenue luz. «Es un pastor alemán», elaboró Miguel. «Macho, quizás 3 años, severamente demacrado». Los detalles pintaban una imagen de negligencia y desesperación. Sobrevivió bebiendo de una manguera que goteaba, buscando cualquier resto que pudiera encontrar. El jardín estaba descuidado. Simplemente lo dejaron allí. Los casos de abandono siempre eran desgarradores para Sarah, pero este sonaba excepcionalmente cruel. Miguel luego añadió un detalle que revolvió el estómago de Sarah. Su collar estaba incrustado profundamente en su cuello. Debió crecer mientras lo llevaba puesto. La implicación era repugnante: confinamiento prolongado en un collar que se convirtió en un dispositivo de tortura mientras crecía. Tuvimos que llevarlo directamente a atención veterinaria de emergencia para su extracción quirúrgica. Más tarde, la doctora Emily Carter, la veterinaria jefa del refugio, proporcionó a Sarah la sombría evaluación médica. Sosteniendo una tabla con sujetapapeles, su expresión sombría enumeró los extensos problemas del perro: desnutrición avanzada, puntuación corporal de 2/9, deshidratación severa, necesitaba fluidos 4 inmediatamente, múltiples heridas no tratadas, anquilostomas, infecciones de oído, úlceras por presión por estar tumbado en una posición demasiado tiempo. Cada dolencia era un testimonio de sufrimiento profundo y prolongado. Aunque la doctora Carter expresó confianza en su capacidad para rehabilitar físicamente al perro, expresó una preocupación más profunda. «Físicamente, podemos arreglar la mayor parte de esto», dijo, encontrando la mirada de Sarah. «Podemos rehabilitar su cuerpo, pero me preocupa su mente, su estado psicológico». Sarah asintió, comprendiendo el desafío, a menudo insuperable, de curar heridas invisibles. La doctora Carter confirmó sus temores. «Está mostrando respuestas de miedo extremas», explicó. «Terror profundo ante la proximidad humana». Este pastor alemán, temporalmente llamado Shadow por el personal, un nombre que encajaba trágicamente con su tendencia a encogerse en los rincones, era diferente. A diferencia de muchos perros maltratados que aún anhelaban la bondad humana, Shadow retrocedía activamente. Cualquier acercamiento lo hacía presionarse contra el rincón más alejado, su delgado cuerpo sacudido por temblores incontrolables. Sus ojos, abiertos por el pánico, se movían sin cesar, rechazando la conexión. No se acercaba al frente de la perrera, ni siquiera por comida. Los intentos de ponerle la correa resultaban en un terror absoluto y congelado. Se quedaba completamente quieto, encerrado profundamente en su miedo. Anna Sharma, la especialista en comportamiento del refugio, intentó múltiples veces establecer incluso la conexión más pequeña, but cada intento se encontró con el mismo muro impenetrable de miedo. «Es como si se hubiera apagado por completo», observó, su voz teñida de frustración y tristeza.
Se ha ido a algún lugar profundo dentro de sí mismo. Un lugar al que no podemos llegar. Pasaron 2 semanas. El dedicado personal, usando toda su experiencia y paciencia, no hizo ningún progreso. Shadow seguía siendo un fantasma en su perrera. Las cámaras de seguridad revelaron su comportamiento nocturno, emergiendo solo cuando el edificio estaba vacío. Caminaba en círculos cerrados y ansiosos, una manifestación física de su profunda angustia, sin ofrecer alivio. Ante esta falta de mejora, Sarah convocó una reunión de personal a principios de agosto. El ambiente era pesado. «Nos estamos quedando sin opciones», admitió Sarah en voz baja. «No está mejorando. No podemos mantenerlo en este estado indefinidamente». La realidad no dicha flotaba en el aire. «Si no podemos encontrar un grupo de rescate especializado para el viernes, puede que necesitemos tomar una decisión difícil». La eutanasia, aunque nunca se hablaba a la ligera, a veces era la única opción humana que quedaba para un animal atrapado en un tormento psicológico insuperable. El jueves por la tarde, el día antes de la fecha límite de Shadow, Anna Sharma se sintió atraída de nuevo hacia su perrera. Decidió un último enfoque diferente. No intentó interactuar directamente. En lugar de eso, se sentó en el fresco suelo de hormigón en el pasillo fuera de su perrera, con la espalda apoyada contra la pared opuesta. Sacando un libro de bolsillo, comenzó a leer en voz alta con una voz tranquila, constante y suave, narrando historias de lugares lejanos mientras fingía ignorar al perro. Durante casi 1 hora, simplemente mantuvo esta presencia no amenazante, existiendo cerca de él sin demanda. Mientras se levantaba lentamente para irse, miró hacia la perrera. Shadow todavía estaba en su rincón, pero había un cambio. Su cabeza estaba ligeramente levantada. Sus ojos ámbar seguían su movimiento, observándola. Por un breve y significativo momento, sus miradas se encontraron. Fue el primer destello de conciencia dirigida hacia el exterior, el primer contacto visual voluntario que había iniciado, llena de una repentina oleada de esperanza. Anna corrió a la oficina de Sarah. «Necesito 48 horas más», instó. «Por favor, Sarah, solo 2 días más, creo que todavía hay alguien ahí dentro». «¿Lo vi?». Sarah dudó, muy consciente de sus recursos limitados y la fragilidad de la esperanza en su difícil trabajo. Pero la convicción de Anna era innegable. Confiando en el instinto de su especialista, Sarah aceptó a regañadientes. «Está bien, Anna, 48 horas, pero eso es todo». Ninguna de las dos podría haber previsto la llegada de la visitante que aparecería al día siguiente y cambiaría irrevocablemente el destino de Shadow. Maya Hayes no había planeado visitar el refugio de animales del condado de Aven ese viernes. A los 34 años, navegaba por las complejidades de una exigente carrera de fisioterapia en el centro médico Eisenhower y los ajustes personales tras un divorcio reciente, viviendo en una pequeña cabaña de alquiler en Pan Desert. Estaba enfocada en reconstruir su vida, y un perro no formaba parte en absoluto de su ecuación actual. Simplemente estaba dejando toallas y mantas donadas, un guiño al trabajo voluntario pasado de su madre allí. David Chen, el supervisor de fin de semana, la oyó mencionar a su madre y le ofreció un rápido recorrido por la instalación mejorada. Maya, a pesar de su apretada agenda, aceptó, picada por la curiosidad. David le mostró las principales áreas de adopción, luminosas y renovadas, llenas de animales esperanzados. Maya sonrió y ofreció palabras amables, pero no sintió ninguna atracción específica hasta que llegaron al final del pasillo, cerca del área restringida para casos médicos y de comportamiento. «¿Te importa si echamos un vistazo de todos modos?», preguntó, sintiendo una atracción inesperada. Mamá siempre tuvo debilidad por los casos difíciles. David aceptó, advirtiéndole que mantuviera la distancia de las perreras que albergaban perros trabajando en problemas significativos. Mientras caminaban por la sección de rehabilitación, David describió brevemente a los residentes, perros recuperándose de cirugía, enfermedades o necesitando tiempo para ganar fuerza. Luego llegaron a la última perrera, ligeramente aislada. «Este es nuestro caso más desafiante en este momento», dijo David en voz baja, señalando hacia el tenue interior. «Pastor alemán, unos 3 años, encontrado abandonado. Ha estado aquí casi 3 semanas, todavía no sale de ese rincón».
Explicó que la esperanza era encontrar un rescate especializado, dada la necesidad de una rehabilitación extensa. Maya se detuvo, su atención capturada por la figura acurrucada contra la pared del fondo. Débiles ojos ámbar brillaban en las sombras, observando con cautela, un profundo temblor sacudiendo el delgado cuerpo del perro. «¿Cuál es su historia?», preguntó suavemente. David relató los hechos conocidos: abandono, sospecha de abuso o aislamiento, el retraimiento completo y el miedo paralizante, desprovisto de cualquier agresión. Maya se quedó observando al perro, que apenas parecía respirar. Luego, actuando puramente por instinto, se bajó al suelo fuera de su perrera, sentándose con las piernas cruzadas, la espalda contra la pared opuesta, reflejando sin saberlo la postura de Anna del día anterior. «¿Qué estás haciendo?», preguntó David, sorprendido. «No estoy segura», admitió Maya honestamente. «Solo, dándole un poco de espacio». «Mientras sigo estando presente», preguntó si podía sentarse allí unos minutos mientras David atendía las rondas de medicación. Él aceptó, diciendo que volvería en 15 minutos. Dejada sola, Maya se sentó en silencio, sin hablar, sin mirar fijamente, simplemente existiendo. Shadow permaneció congelado en su rincón, pero sus ojos nunca la dejaron. La observaba constantemente. Después de unos 10 minutos, ocurrió un cambio casi imperceptible, un ligero alivio de su postura rígida, una respiración fraccionalmente más profunda. Cuando David regresó, Maya no informó de ningún cambio importante, pero preguntó: «Me gustaría volver mañana». «Sí, está bien», David, sorprendido de nuevo, aceptó de inmediato, pero manejó sus expectativas sobre la naturaleza lenta de tales casos. Mientras Maya se levantaba para irse, miró hacia atrás. Shadow se había movido ligeramente, todavía en el rincón, pero observando su partida con una expresión que contenía un naciente destello de curiosidad. Maya no podía articular la conexión repentina e intensa que sentía con este animal específico, profundamente herido, una atracción arraigada en algo que ni ella, ni el personal del refugio podían comprender todavía. Maya regresó a la mañana siguiente, preparada para una estancia más larga. Trajo una silla de camping plegable, una novela y un pequeño altavoz Bluetooth que reproducía música clásica suave. Anna Sharma la recibió, expresando un optimismo cauto. Cuando Maya se acercó a la perrera de Shadow, Anna notó una reacción sutil pero distintiva. Sus orejas, generalmente aplanadas por el miedo, se movieron ligeramente hacia adelante. «Eso es interesante», murmuró Anna. «Parece inusualmente alerta a tu llegada». Colocando su silla a unos 6 pies de distancia, ligeramente angulada, Maya le preguntó a Anna si podía simplemente sentarse con él. Anna estuvo de acuerdo, reiterando la necesidad de movimientos tranquilos y evitar miradas directas. Durante las siguientes 3 horas, Maya creó una zona de presencia tranquila. Leyó, a veces en silencio, a veces en voz alta con una cadencia suave y rítmica. Trabajó en su portátil todo el tiempo. Permaneció consciente de la mirada de Shadow sobre ella. Alrededor del mediodía, Anna le trajo el almuerzo a Maya y preguntó sobre el progreso. Se movió, susurró Maya, formándose una pequeña sonrisa. «Hace aproximadamente 1 hora. Vino al medio de la perrera. Me ha estado observando. Vuelve a su rincón cada vez que pasan otras personas, pero cuando solo estoy yo, se queda más cerca». Anna confirmó este notable desarrollo. Shadow estaba voluntariamente más cerca del frente que nunca antes. Más tarde esa tarde, ocurrió el avance más significativo. Después de un período de lectura silenciosa, Maya sintió movimiento. Levantando la vista lentamente, vio a Shadow de pie justo en el frente de la perrera, cerca de la puerta de malla de alambre. Estaba alerta, observándola intensamente, su mirada ahora conteniendo más curiosidad que miedo. Moviéndose con deliberada lentitud, Maya acercó su silla un pie. Shadow se tensó pero mantuvo su posición. Maya reanudó la lectura en voz alta, su voz un ancla tranquilizadora. Sarah Jenkins y Anna Sharma observaron esta escena desde la distancia, asombradas. «Nunca lo he visto tan lejos de su rincón», susurró Sarah. «Nunca». «¿Qué hizo ella?», Anna respondió con asombro. «Nada, simplemente existió cerca de él, pacientemente, sin demandas, le dio espacio y tiempo». Antes de irse esa noche, Maya obtuvo permiso de Sarah para regresar diariamente.
Sarah, viendo el progreso innegable, actualizó inmediatamente el estado de Shadow, poniendo en suspenso indefinidamente cualquier decisión sobre su futuro. Mientras Maya salía del pasillo, Shadow se retiró a su rincón, pero el movimiento pareció menos frenético. Sus ojos se encontraron brevemente. «Nos vemos mañana, Shadow», dijo Maya suavemente. La razón específica de la respuesta única de Shadow a Maya seguía siendo un misterio, una conexión más profunda que la simple paciencia, que pronto sería revelada. Maya reorganizó su vida, haciendo malabares con los pacientes para asegurarse de que podía pasar al menos 2 horas diarias en el refugio. Cada día traía pequeños pero cruciales pasos adelante. Al final de la primera semana, Shadow se acercaba consistentemente a la puerta de la perrera cuando Maya llegaba, manteniendo su posición por más tiempo cada vez. Anna se maravilló de la velocidad del vínculo, sin precedentes para un perro tan traumatizado y retraído. La propia Maya sintió una extraña sensación de familiaridad, confesando a Anna: «Se siente como si nos hubiéramos conocido antes, como si de alguna manera me reconociera», aunque lo descartó como imposible. El 10º día marcó otro gran hito. Shadow tomó suavemente golosinas de la mano de Maya a través de los barrotes, su hocico rozando sus dedos. Presenciar esto impulsó a Sarah a preguntarle a Maya sobre la posibilidad de acogerlo temporalmente, pero Maya citó con pesar la política de no mascotas de su alquiler, añadiendo que estaba buscando activamente una vivienda que admitiera mascotas. Esa misma tarde, Maya recibió una llamada del doctor Nathan Wells, un colega neurólogo, solicitando su experiencia para un desafiante caso de fisioterapia a domicilio. El capitán Ben Walker, un veterano, necesitaba ayuda para manejar los efectos de una lesión cerebral traumática PLCT y un TEP severo resultante de la explosión de un IED en Afganistán 3 años antes. Se había vuelto extremadamente retraído y rechazaba las visitas al hospital. Maya, con experiencia con veteranos, aceptó, programando la evaluación inicial para la mañana siguiente. Al llegar a la modesta casa de Ben Walker en la quinta, Maya fue informada por su trabajadora social del VA sobre la gravedad de su trauma y su aislamiento social casi total. Dentro, Ben estaba sentado en una silla de ruedas, físicamente fuerte pero tenso y reservado, mirando por una ventana. Reconoció a Maya con un asentimiento apenas perceptible. Mientras se hacían las presentaciones, Ben se giró ligeramente, estudiando a Maya intensamente. Una mirada de confusión cruzó su rostro. «¿Nos hemos conocido antes?», preguntó, su voz áspera. Maya respondió suavemente que no creía, habiéndose mudado al área recientemente. La evaluación procedió en silencio pero cooperativamente, sorprendiendo a la trabajadora social con el nivel de participación de Ben. Más tarde ese día, de vuelta en el refugio, Maya notó que Shadow olfateaba sus zapatos y pantalones, la misma ropa que había usado en casa de Ben, con una intensidad inusual. Una idea comenzó a formarse. Le preguntó a Anna si Shadow tenía algún historial militar conocido, pero no había nada registrado. 2 días después, al llegar para la segunda sesión de Ben, Maya fue recibida por ladridos feroces y angustiados desde el interior. La trabajadora social explicó que Ben había sufrido terribles pesadillas que involucraban a un perro con el que trabajó en Afganistán, un perro militar perdido durante la misma explosión que lo hirió. El corazón de Maya comenzó a acelerarse. ¿Mencionó qué tipo de perro?, preguntó, su voz temblando ligeramente. «Un pastor alemán», confirmó la trabajadora social, «llamado Shadow». La revelación golpeó a Maya con la fuerza de un golpe físico. Podría ser el nombre, la raza, la extraña reacción de Shadow a su olor que llevaba rastros de la casa de Ben, el propio destello de reconocimiento de Ben. Parecía imposible, pero las piezas encajaron con una claridad desconcertante. Durante la sesión de terapia de Ben, Maya luchó por concentrarse. Después preguntó con cuidado: «¿Su perro en Afganistán, el que perdió, qué le pasó?». El dolor brilló en los ojos de Ben antes de que su guardia se cerrara de nuevo. Shadow, confirmó el nombre pesado. Describió su asociación, el ataque con IED, su evacuación y la devastadora noticia de que Shadow había huido, desorientado, y nunca fue encontrado a pesar de las búsquedas. Su voz se tensó con años de dolor reprimido. «¿Cómo era?», preguntó Maya suavemente. Ben describió las marcas estándar negras y fuego, la cabeza cuadrada, y luego, crucialmente,
Tenía una cicatriz en su hombro derecho de metralla durante una misión anterior. Finalmente la miró, picado por la curiosidad. ¿Por qué todas estas preguntas sobre Shadow? Tomando una respiración profunda, Maya expuso la improbable verdad. Esto podría sonar loco, pero he estado visitando a un pastor alemán en el refugio del condado. Encontrado abandonado, extremadamente traumatizado. Nadie puede acercarse a él, excepto yo. Ben permaneció escéptico. Declaró Maya en voz baja, sosteniendo su mirada. Tiene una cicatriz en su hombro derecho. Conmoción, incredulidad y una repentina y cruda esperanza lucharon en el rostro de Ben. Eso no es posible, tartamudeó. Maya sugirió suavemente la posibilidad de que perros militares fueran devueltos a Estados Unidos, dados en adopción, quizás pasando desapercibidos. Ben agarró su silla de ruedas, preguntando casi en un susurro. ¿Tienes una foto? Maya le mostró las fotos en su teléfono. Ben las escaneó intensamente, su respiración superficial. Yo no puedo asegurarlo, dijo, ahogado por la emoción. Las fotos no son lo suficientemente claras para la cicatriz, pero las marcas parecen correctas. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Maya suavemente. ¿Estarías dispuesto a venir al refugio a verlo? En menos de una hora se hicieron los arreglos. Sarah Jenkins facilitó una visita privada fuera del horario de atención. Maya llevó a un tenso Ben al refugio, el coche lleno de esperanza y miedo tácitos. Anna Sharma los recibió, explicando que Shadow estaba en una tranquila sala de encuentros. Le recordó suavemente a Ben que el bienestar del perro era primordial. Cualquier estrés severo terminaría la visita. Ben asintió sin palabras. Maya empujó la silla de ruedas de Ben justo dentro de la habitación. Shadow, caminando en el extremo lejano, aún no los había visto. Entonces Ben habló, su voz transformada aguda, clara, el tono autoritario de mando. Atención. La reacción de Shadow fue instantánea y eléctrica. Su cabeza se levantó de golpe, orejas erguidas, cuerpo rígido. Miró fijamente al otro lado de la habitación, su nariz moviéndose rápidamente, procesando el olor, la voz, conectando pasado y presente. Entonces Ben habló de nuevo, su voz quebrada, llena de 3 años de dolor y anhelo reprimidos. Shadow, Ben, el perro que había estado paralizado por el miedo se lanzó a través de la habitación como un misil teledirigido. El miedo se evaporó, reemplazado por pura, inalterada alegría y reconocimiento. Chocó contra la silla de ruedas de Ben, gimiendo, ladrando suavemente, tratando desesperadamente de acercarse. Ben enterró su rostro en el pelaje de Shadow, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Shadow gimió y lamió su rostro, un torbellino de energía amorosa. El vínculo, roto por el trauma y la distancia, se reavivó instantánea y milagrosamente. Anna y Maya observaron entre lágrimas. Bueno, susurró Anna, creo que eso responde a la pregunta. Las investigaciones revelaron que Shadow, oficialmente K9T-167, había sobrevivido efectivamente a la explosión. Fue devuelto a los tratado, pero considerado no apto para servicio adicional debido a TEPT canino. Fue dado en adopción, se le perdió la pista y finalmente fue abandonado. El camino exacto importaba menos que el destino, de vuelta con su manejador. El reencuentro desencadenó la curación para ambos. Ben, motivado por la necesidad de cuidar a Shadow, se esforzó en la fisioterapia. Shadow, centrado por la presencia de Ben, reanudó instintivamente su papel como compañero de apoyo, empujando suavemente a Ben durante los ejercicios difíciles. Su miedo a los extraños disminuyó bajo la paciente guía de Ben. Tanto el hombre como el perro comenzaron a recuperarse, física y psicológicamente. El condado de Aben transfirió la propiedad de Shadow a Ben a través de Pets for Vet. La comunidad se unió, proporcionando cercas y suministros. El papel de Maya evolucionó. Las sesiones profesionales se mezclaron con la compañía, comidas compartidas y conversaciones cada vez más profundas. Ben comenzó a compartir su historia, sus luchas, sus tímidas esperanzas para el futuro. Reconoció el reconocimiento inmediato de Shadow hacia Maya como alguien seguro. Maya, a su vez, sintió que habían reconocido las piezas rotas el uno en el otro. 6 meses después, Ben recibió a Maya en la puerta para su última sesión de fisioterapia de pie, alto y sin ayuda. Shadow orgullosamente a su lado. Ambos irradiaban salud,
Después de la exitosa evaluación, Ben sorprendió a Maya con una oferta de trabajo oficial, un puesto de fisioterapeuta principal en el nuevo programa de terapia canina del VA, un papel esencialmente creado para su conjunto de habilidades únicas, gracias a la recomendación de Ben. Luego, nerviosamente, Ben hizo la pregunta que Maya había estado esperando. Ahora que ya no eres oficialmente mi terapeuta, esperaba, tal vez considerarías cenar alguna vez. Una lenta y alegre sonrisa se extendió por el rostro de Maya. Pensé que nunca lo preguntarías, susurró mientras se acercaba. Shadow dejó escapar un suave wof de aprobación, parado felizmente entre las dos personas que amaba, las dos personas que había vuelto a unir. Su historia se convirtió en un éxito celebrado, documentado y compartido, inspirando a otros. Shadow, una vez considerado perdido, se convirtió en un embajador de la curación. Visitando el refugio, su presencia tranquila, un testimonio del poder de la reconexión y las formas profundas, a menudo misteriosas, en que las vidas se entrelazan, reparando fracturas y creando algo más fuerte y completo.